Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La Universidad Iberoamericana obtuvo los diplomas primero y segundo en Derecho Comparado de la Universidad Internacional para la Enseñanza de Derecho Comparado de Estrasburgo, Francia. Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, hoy Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, INAI. Queremos agradecer la presencia de la licenciada Rocío Aguilar Solanche, directora de Capacitación y Cultura de la Transparencia del InfoDF. También queremos agradecer la presencia del maestro Saúl Pérez Peñalosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la H Cámara de Senadores. Contamos con la presencia de la ciudadana María de los Ángeles Arellano Luján, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría Social. Marco Antonio Martínez Orozco, secretario general de la sección de Caminos del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Demos el uso de la palabra a la doctora Cursaín para que nos ayude. Quiero agradecer mucho la invitación que me hizo don Mauricio Muñoz Mondragón para poder acompañarlos en observación o marcarles desde antes que vengo con mi condición de comisionada y que me veo obligada a dar algunas cifras que no nos gustan y que a ustedes tampoco les van a gustar, pero que estoy completamente convencida que tampoco significa que deben de darse por aludidos con esas cifras. Tengo la convicción de que todos ustedes lo que desean es que el sindicalismo mexicano funcione y funcione de acuerdo a lo que fue creado y para lo cual está establecido y normado en nuestra Constitución. Era motivo de persecución y bueno, finalmente ha cruzado la historia con una serie de avatares para llegar a colocarse en el lugar en que debe de estar para los trabajadores, también desde luego para los patrones, como los llama la Constitución, que nosotros podríamos llamarlos como empleadores. Y en esas garantías hablaba de la garantía que teníamos los mexicanos para asociarnos, como para reunirnos, como para transitar y demás, así también lo hacía para asociarnos. En las que estamos hablando, si volvemos al terreno del derecho natural o si estamos hablando del derecho positivista. Pero esos temas pues son más bien para que los escudriñen, para que los analicen y para que los valoren en algún momento quienes están dedicados al estudio del derecho. Nosotros vamos a la práctica, vamos a los terrenos en los que pisamos diariamente y con los que tenemos que trabajar. Entonces yo por eso no voy a entrar en ese discernimiento de si es derecho natural o derecho positivo. Baste saber que en el año 2011, el 10 de junio, hay un cambio total en el sistema legal mexicano, todo completo. Y esta reforma ocurre precisamente con el capítulo que se llamaba de garantías individuales, que ahora deja de llamarse como tal para llamarse de los derechos humanos y las garantías. Quiere decir que hay un reconocimiento y significa también que no necesitamos un aparato llamado Estado, un órgano político, que en un momento determinado nos diga, yo Estado te voy a dar el derecho y te voy a garantizar el derecho a que trabajes o a que tengas una asociación o sindicato, sino que el concepto es diferente. Yo, ser humano, yo por mi naturaleza humana, tengo derechos que me son inherentes, nadie me los dio. En el momento en que yo nazco y soy una persona, en ese momento tengo una serie de derechos que nacen conmigo mismo, que no se los debo a nadie, ni a una política, ni a una teoría, ni a una autoridad. Este es el fundamento, es un reconocimiento a los derechos humanos. Y este reconocimiento de los derechos humanos significa que tiene que haber un aparato político, naturalmente con todo un sistema legal, todo un sistema jurídico, que me diga
cómo me los va a preservar, cómo me los va a garantizar, cómo me va a ayudar a que yo pueda disfrutar de estos derechos a los que yo tengo por razón de ser una persona y nada más. El ser humano es pues una persona, pero persona ya en derecho puede ser persona física o puede ser una persona jurídica o moral. Y moral, pues sabemos que no quiere decir que haya inmorales, sino que es el término que legalmente se le da pues para saber que se trata de una persona constituida de acuerdo con la ley, para distinguirla de la persona física. Pues bien, estos derechos humanos tienen características que se han reconocido en la doctrina y que se han reconocido por casi todas las legislaciones del mundo. Digo casi todas porque desafortunadamente sabemos que hay países en los que los derechos humanos ni cuentan, ni les interesan o solamente se les reconoce a un sector de la población, y baste para ello pensar en los estados musulmanes en los que las mujeres pues difícilmente tienen los mismos derechos que los hombres, o en los que se juegan la vida de los extranjeros o de los que no participan de su religión y demás. Pero fuera de esto, podríamos hablar de países de toda América Latina, de todos los países de Europa, de buena parte de los países también de Oriente, por supuesto, en la que sí hay un reconocimiento a estos derechos humanos y que se reconocen las características que son, en primer lugar, derechos universales. Es decir, no es un derecho por partes, es un derecho universal, es total. Es un derecho progresivo. Es un derecho progresivo porque cada vez hay que ir ampliando ese derecho en su forma de disfrutarlo y de protegerlo. Son derechos interdependientes, porque yo no puedo hablar del derecho a la vida sin hablar del derecho a la salud. Y yo no puedo hablar del derecho a la vida y el derecho a la salud si no tengo también el derecho a la educación y si también tengo derecho al trabajo. O sea, todos los derechos se van interconectando y se van necesitando unos con otros para poderse realizar. Claro que si en algún momento tuviéramos que decidir si hay una supremacía, diríamos, bueno, definitivamente el derecho a la vida pues es el más importante, pero yo tampoco siento que podamos distinguir en relación con otros derechos y a todos los colocamos en el mismo nivel. Dentro de esta gama de derechos humanos está el derecho a la libertad a trabajar, está el derecho a trabajar, la libertad a trabajar, está también el derecho a formar asociaciones, que en este caso ya nos vamos después a los sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones gremiales, en los que un grupo de personas se identifican en sus intereses y forman grupos para la defensa de esos mismos intereses. Este derecho es un derecho humano y sabemos que se despliega de muchas maneras. Tengo derecho a formar sindicatos, tengo derecho a formar parte de un sindicato que ya esté integrado, tengo derecho a salirme del sindicato, tengo derecho a cambiarme a otro sindicato. Nada me puede obligar a estar en uno solo. Naturalmente que después, ustedes saben, en la legislación se determina la formación de contratos colectivos, las negociaciones que se tienen que realizar. Y de cierta manera en nuestro país, para fortalecer el sindicalismo, en algún momento la ley misma permitía estos derechos de exclusión, el derecho a una organización sindical, de destituir a una persona que se alejaba del sindicato, entonces perdía también su trabajo. Bueno, son partes de las historias que las legislaciones tienen y que tendrían algún motivo, alguna razón de ser, pero que van evolucionando y se van adaptando a las condiciones sociopolíticas, a las condiciones económicas y naturalmente a la evolución del derecho. Pues en esta misma gama de derechos humanos encontramos otros como son, ya dijimos, derecho al trabajo, derecho a la asociación, tenemos otro que es el derecho a la protección a mis datos personales. Ese es un derecho humano. Yo tengo derecho a que se me respete cuál es mi nombre, a que se respete, a que no me lo cambien. Yo tengo derecho a que
no lo divulguen si yo no permito que lo divulguen. Yo tengo derecho a que lo corrijan si está mal escrito o está mal puesto. Yo tengo derecho a oponerme que se sepa cuál es mi nombre, mis datos personales. Y no solamente es mi nombre, sino también es, por ejemplo, mi tipo de sangre, o mi filiación partidista también en un momento determinado. En fin. Y junto con estos derechos, y esto lo protege nuestra Constitución naturalmente, tenemos el otro derecho, que es al que nos vamos a referir ahora, que es el acceso a la información. Tengo derecho a conocer. Hay otro derecho también, que es el derecho a la petición. Tengo derecho a pedir. Siempre y cuando yo realice peticiones a las autoridades, tengo el derecho de pedir, hechas de una manera responsable y de una manera respetuosa, con fundamento. Pero tengo este derecho de acceso a la información en la que yo tengo la oportunidad, porque soy una persona que tengo el derecho a saber exactamente todo lo que se refiere a la vida pública. No tengo derecho a saber los datos de cada uno de ustedes. Esa es su esfera personal, sus datos personales. Pero entonces aquí dividimos nuevamente lo público de lo privado. Y en todo lo que es la esfera pública tenemos el derecho a saber y a conocer, porque nosotros formamos una sociedad. No tengo que ser un ciudadano, puede ser un menor de edad que no alcance todavía la ciudadanía, o puede ser un residente en nuestro país que no tenga la nacionalidad mexicana. Y todavía es tan generosa nuestra legislación en ese sentido que abre este derecho a la información y no nos pide que demos un dato como mi nombre, o que me tenga que registrar, o que tenga que decir por qué motivo quiero pedir una información. Es libre, es amplio. Esto nos llevaría a pensar que a veces se abusa de este tipo de información, que se puede abusar del derecho a pedir información, y que a veces lo hago por molestar, a veces lo hago de una manera insana. A veces quiero solamente poner a trabajar a las personas que están haciendo este servicio, pero ese es el mínimo, y esto se corrige con la ética, eso se corrige cuando estamos educados, y nuestra sociedad empieza a educarse cada vez más en estos temas de acceso a la información, de tal suerte que llegará el momento en que nadie se atreva a hacer una pregunta solamente por molestar, porque tiene que tener la conciencia de que estamos poniendo a trabajar toda una maquinaria, y que si yo le quito tiempo con una situación que no tiene la menor importancia, que es solamente para molestar, o también, y aquí tenemos que mencionarlo, no podemos dejar de pensar que organizaciones no lícitas, que personas involucradas con los de la sociedad, con la asociación delictiva, pudiesen en algún momento también estar pidiendo datos, información. Pues claro que sí. Nos preguntan, por cierto, a veces cuánta fuerza tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, cuántos miembros del ejército son, cuántos tanques tienen. Pues todo eso no podemos darlo porque es una reserva que tenemos que tener. Pero es evidente que quienes quieren saberlo, bueno, pudieran ser investigadores que están haciendo algún estudio comparativo, que quieren ver con otros países, podría ser. Pero es evidente que también quieren saber con qué fuerza me puedo enfrentar. O quiero saber la corporación policíaca de tal estado, de tal municipio, con cuántos elementos cuenta, cuántas patrullas tiene, de qué modelo son las patrullas, cuántas personas vienen a trabajar y a cuántas se les dan permisos, etcétera, etcétera. Entonces, este acceso a la información, como todos los derechos, no es absoluto. Ningún derecho es absoluto. Ustedes recordarán en la historia y en las películas que vemos de los romanos, el pater familias de Roma, pues era lo más poderoso que existía. Y el pater familias podía disponer hasta de la vida de sus hijos. Y repudiaban a las esposas con una gran tranquilidad, y las mujeres tenían algunos derechos y otros no. Esas épocas han cambiado. El derecho mexicano se ha transformado. Nosotros, que somos un derecho heredado del derecho romano, que después se mezcló con el derecho civil
que formó Napoleón con sus famosos códigos, y que luego esas ramas, romana y la napoleónica, se conjuntaron y pasaron por España. Y luego, cuando vienen los colonizadores españoles, nos traen ese sistema. Pero nosotros pertenecemos, a diferencia de Estados Unidos, a un sistema jurídico que se llama románico-germánico, que es toda una explicación en la que no vamos a entrar. Pero ¿qué quiere decir? Que nosotros en nuestro derecho reconocíamos también que los padres de familia tenían todo el derecho sobre los hijos, pero no podemos permitir que los maten. Y tan es así que en el momento en que el Estado advierte que un menor que viva con su padre y con su madre o con alguno de ellos, o quien ejerza la patria potestad, le da un maltrato, lo golpea, lo azota, lo deja sin comer, etc., el Estado dice: con tu permiso, y toman a esa criatura y se la quitan para poderle dar la protección que necesita para que pueda disfrutar de sus derechos humanos. El derecho a la vida, principalmente, a la salud, a la educación, a un desarrollo integral, y sobre todo que sabemos muy bien que hay un principio universal, que es que el interés superior, el interés del menor es el interés superior siempre. Entonces, este acceso a la información no es absoluto. No podemos tampoco decidir: a ese no le damos la información, ese tema no se va a tocar. No. Sabemos que está abierto en principio, pero ¿cuáles son los limitantes? ¿Cuáles son esas excepciones? Yo, en lo personal, Patricia Cursain, como comisionada, ¿tengo derecho para determinarlo? No. No se trata de un criterio personal. No se trata de una autoridad, se trata de una legislación que tuvieron que haber hecho las autoridades legislativas, en las que afortunadamente no entra una persona, sino es todo un grupo, en este caso los senadores, pero que después los diputados revisan, y tenemos entonces una legislación en la que nos determina cuáles son las excepciones que tenemos para dar información. Y esas excepciones serán, por una parte, los datos personales. Vamos a proteger también la privacidad, que no es lo mismo que datos personales, pero vamos a respetar datos personales, privacidad, y otras cosas muy importantes como son la seguridad nacional y el interés público. Pero además de ello, tenemos que pensar que el Estado es un aparato que también tiene que averiguar, perseguir actividades criminales, delictivas. Y por lo tanto debo de asegurar que la autoridad que está haciendo una investigación para poder buscar responsables o presuntos delincuentes, les debo de dar también la oportunidad de que conserven su información de una manera reservada. Porque ¿cuántas veces no se pregunta que desean saber si en tal municipio hay alguna acción penal en contra de cuántas personas? Ah, ¿cómo no? Ahorita te informo, ahorita te voy a decir a quiénes estoy persiguiendo y a quiénes estoy buscando. Entonces, todo tiene una lógica. Averiguaciones previas. El otro tema son procesos deliberativos. Cuando estamos en una negociación, no tengo por qué informar en qué parte o cómo estamos haciendo la negociación, es un proceso deliberativo. Pero cuando la negociación termina, pues evidentemente que la información es pública y la debemos de hacer pública. Y nosotros tendríamos que pensar entonces en lo que es la información proactiva. Yo hago pública la información antes de que me la pidas. No necesito que me vengas a preguntar, entrando al tema de los sindicatos, no necesito que me vengas a preguntar quiénes forman el comité directivo de un sindicato. Ahí está puesto, ahí está mi página en internet. Hoy, por chiquito que sea un sindicato, puede tener un portal de internet. Y el que diga que no lo puede tener, pues entonces va con su empleador o con su institución, hablando de los sindicatos del servicio público, y le pide ahí un portal dentro de su propio portal. Y ese empleador tiene toda la obligación de poderlo ofrecer y de poderles dar todos los apoyos necesarios
para que el sindicato pueda cumplir con las obligaciones que le marca las leyes de transparencia. Digo las leyes porque recuerden ustedes que tenemos la ley general y tenemos también la ley federal. Y no entremos en los detalles de cuál es cuál y cómo es cuál, porque entonces nos vamos a involucrar aquí en otros temas que son mucho más complicados. Y mi intención es dejar muy claro frente a ustedes cuáles son las obligaciones de los sindicatos, pero antes, que conste, antes de asustarlos con las obligaciones, quiero ver que ustedes comprendan que hay una razón lógica, que hay una razón humana muy importante y que el derecho tiene una lógica y que por eso tenemos este tipo de obligaciones. Y entonces en esas condiciones ustedes dejarán el susto por un lado y admitirán perfectamente bien que la transparencia sindical tiene una razón fundamental y que ustedes están, desde el momento que están aquí, interesados en este tema y dispuestos a pronunciarse por la misma. Los sindicatos, y ya estoy refiriéndome a los sindicatos en general, me estoy refiriendo a los sindicatos de trabajadores, recordemos que hay sindicatos patronales, el más famoso de ellos, o el más grande, Coparmex, que también entra dentro de las obligaciones sindicales y que también tenemos que ver con él si recibe recursos públicos, que parece que por ahí recibe, que son programas especiales en algún momento que trabajan con el gobierno. De eso también tendrá que dar cuenta Coparmex. ¿Por qué los sindicatos reciben recursos públicos? Los sindicatos reciben recursos públicos porque trabajan para instituciones públicas, porque son parte del sistema. Pero el patrimonio del sindicato se integra principalmente, y eso ustedes lo saben mejor que yo, con las cuotas de los trabajadores. Y las cuotas de los trabajadores no son públicas. Estas cuotas de los trabajadores que forman el patrimonio sindical forman parte del acervo sindical, son datos del sindicato, datos personales del sindicato, que de ninguna manera se tienen por qué dar a conocer. Oiga, pero es que la secretaría o la institución determinada o el fideicomiso o tal, lo que hace es que la cuota la reserva y la paga directamente al sindicato. Sí, claro, esa es una forma en que se ha permitido para evitar que el sindicato vaya con cada uno de los agremiados a pedirle, oye, págame tu cuota. Es una simple facilidad administrativa. Pero esa cuota pertenece al salario, al sueldo, a la remuneración del trabajador, que ya ganó, porque ganó con su trabajo, es parte de su patrimonio personal y voluntariamente al afiliarse al sindicato sabe que tiene que pagar una cuota, como pagamos todos cuando somos parte de un club o de alguna organización y demás. Entonces, ese dinero no tiene por qué hacerse público. Por otra parte, los sindicatos en nuestro país gozan de grandes ventajas. Tenemos una libertad absoluta para formar los sindicatos siempre y cuando se puedan ir, siempre y cuando las finalidades sean evidentemente la defensa de los intereses de los trabajadores y el sindicato se comporte también de una manera legal, es decir, conforme a lo que la ley establece. Un sindicato que usa violencia, pues no podemos llamar que sea un sindicato que esté trabajando legal o lícitamente. Pero los sindicatos que se ajustan a esas normas tienen una gran libertad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que en algunos momentos se abusó de ese poder sindical y llegó un momento en que los trabajadores no sabían ni quiénes eran sus líderes, ni tenían idea cuándo se hacían asambleas, ni sabían qué pasaba con sus cuotas, ni sabían nada, qué negociaciones se hacían con los patrones que ellos no conocían. Todo esto, pues por fortuna no necesitó que hubiera otra revolución, sino que simplemente se fueron modificando las normas. Y en el año 2012, la Ley Federal de Trabajo, esta ley que fue promulgada en el año de 1970, con algunas cuantas modificaciones en el curso de estos años, llega hoy al 2012
cuando se hablaba de todo un cambio en la legislación, ya todos ustedes recordarán el señor Lozano, qué barbaridad, yo también lo recuerdo mucho, que quería cambiar toda la ley federal de trabajo. Bueno, no se pudo, y hubo reformas que fueron interesantes y otras que yo diría que nada más fueron como pintaditas, y otro día platico con ustedes de eso porque es un tema que me encanta. Pero ahorita, para irnos al tema del sindicato, ¿qué dijeron? Ahora los sindicatos se agregan unos artículos, se modifican y se dice: los sindicatos tienen la obligación de registrarse, eso ya lo sabíamos, y para registrarse tienen que tener tal, y entre ellos el principio de legalidad, pero también el principio de transparencia. Y por lo tanto los sindicatos tienen que dar el nombre de su comité directivo, el domicilio, los estatutos y todo lo que la Ley Federal de Trabajo ordena, más los nombres de los afiliados. También tenemos que tener, pero no es necesario en un momento determinado que se den los datos personales de los trabajadores, es decir, sus domicilios es un dato personal. La Ley Federal de Trabajo determina cuándo se deben de hacer asambleas y qué es lo que se debe rendir ante una asamblea y qué derechos tienen los agremiados de exigirles a los sindicatos frente a sus asambleas los informes y demás, así como se marcan algunas otras disposiciones relativas, por ejemplo, a la expulsión de algún miembro del sindicato, en el que pide que la asamblea se reúna y que haya 2/3 partes de votación, etc. Pero esto está enmarcado en el ámbito competencial de las autoridades laborales, esto es, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y de las juntas de conciliación, secretarías en los estados en los que hay, y las juntas, también, a nivel nacional la Junta Federal, y a nivel estatal las juntas estatales, o sea, que llamamos juntas locales de conciliación y arbitraje, a las que junto con las secretarías o departamentos de trabajo, según existan, deberá de verse el cumplimiento de estas normas que estamos refiriéndonos sobre esta transparencia sindical, en la que un sindicalista podrá ejercer sus derechos e inconformarse por no tener la información que corresponde, pero ante las autoridades de trabajo. Paralelo a ello están las leyes de transparencia. Y entonces la ley de transparencia se armoniza con la Ley Federal de Trabajo y determina en la ley general, y esa ley general significa que es la misma para toda la República, que esa ley general nos hace un marco en que le dice a cada uno de los estados de la República: tienes que hacer tu ley de transparencia y fíjate bien lo que dice toda esta ley. Tiene máximos, tiene mínimos, tiene para un lado, tiene para el otro. Dentro de esto debe de estar tu ley. No te puedes salir de ahí. Si esta ley habla de un plazo de 20 días, tú no puedes hablar de 21 ni de 19, son 20 días. Si la ley te habla de un plazo de 10 a 15, pues no puedes tener ni menos de 10 ni más de 15. Esa es la ley general. ¿Qué se persigue con la ley general? Se persigue que en todos los estados de la República existan normas que le den a todos los mexicanos de todo el territorio la misma condición de derechos, el mismo disfrute, los mismos derechos que tenga una persona en la punta de Baja California Norte, lo tenga en la punta de Chiapas o en la punta de Yucatán, o Quintana Roo, que creo que está más lejos todavía. Es solamente un derecho humano que tiene que ser igual, que no puede ser, sí, mira, que los poblanos tengan más y los tlaxcaltecas tengan menos. Sí, mira, que los veracruzanos tengan tal derecho, pero los sonorenses no lo tengan. Eso no se puede. Eso es lo que busca la ley general. ¿Y por qué no de una vez hubiera dicho la ley general para que fuera obligatoria para todos como tal? Bueno, porque también estamos dentro de una conformación política, somos una república que forma una entidad federativa, que somos una federación, y esta federación se integra por los diferentes estados a los cuales la Constitución misma les consagra soberanía.
Y entonces yo no puedo entrar en el Estado, que es soberano para legislar. Y por eso tiene su Código Civil y tiene su Código Penal y tiene sus leyes, con excepción de todas aquellas que son federales, como el caso de la Ley Federal de Trabajo, que ustedes seguramente recordarán que surge la primera en el año de 1931. ¿Y por qué surge la Ley Federal de Trabajo? Surge porque cuando en 1917 la Constitución marca los derechos de los trabajadores o marca las relaciones, las leyes que van a regular las relaciones laborales, pues empiezan en Veracruz una ley muy importante de Cándido Aguilar, pero en la ley de Sonora otra disposición, y en la ley del Estado de México otra disposición, y entonces resultaba que en un lado tenían una jornada de trabajo y en otra era otra jornada de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que piensa el constituyente? ¿Qué es lo que piensa el Poder Legislativo? Esto no es el espíritu del legislador. La revolución social fue hecha para otra cosa y para darle a todos los mexicanos la misma categoría y la misma condición. Nosotros no podemos pensar que un trabajador tenga más garantías y más ventajas en un estado que en otro estado. Y para que esto sea regular, creamos una ley federal. Y complicaron las cosas, porque crean una ley federal para toda la república, pero le dicen, bueno, pero la aplicación sí, la aplicación que sea federal y que sea estatal. Y ahí ya saben los abogados que esto quiebra cabezas en muchas ocasiones. Muy bien. Pero esta Ley General de Transparencia es lo que pretende, que todos tengamos los mismos derechos, pero tu estado, dentro de tu entidad, puedes conocer cuáles son tus necesidades, cuáles son tus capacidades, cuál es tu población, cuál es el tema. No es lo mismo la población de Nuevo León que la población de Oaxaca, por ejemplo. Entonces, en estas condiciones, cada ley, cada estado legisla y promulga su propia ley de transparencia. Por eso ustedes ahora estarán viendo en las noticias que el INAI estuvo persiguiendo prácticamente a la mayor parte de los estados que no tenían, durante un año que tuvieron para hacer sus leyes, pues no las hacían. Y en el último mes, cuando ya venía el 5 de mayo, que era la fecha límite, estábamos ya preocupadísimos, pero finalmente empezaron los estados en sus órganos legislativos, empezaron a trabajar y empezaron a promulgar las leyes. Y por ahí se nos quedaron unos estados, 3 o 4, que no promulgaron sus leyes, con los que ahora el INAI tiene la obligación, porque es la obligación que nos marca la ley, tenemos que promover una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por omisión legislativa, porque los estados no cumplieron con sus leyes. Y los demás estados, incluida la Ciudad de México, aunque entonces era Distrito Federal, igualmente, al igual que todos los estados, tenía que legislar sus leyes, tenían que estar acordes con la ley general. Y aquellas leyes que tienen algunas disposiciones que no están conforme a la ley general, no nos queda más remedio también que promover acciones de inconstitucionalidad, como ya lo hemos hecho con algunas leyes como son la de Querétaro, que ya corrigió, la de Morelos, que apenas acabamos de presentar, y algunas otras en las que estamos en esas mismas condiciones. ¿Y qué dice esta ley general respecto a la transparencia de los sindicatos? La ley general establece, primero, obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados. Los sindicatos son sujetos obligados. ¿Y por qué lo son? Porque el artículo 6 de la Constitución, que fue reformado en el año 2014, determinó que la obligación de transparentarse correspondía ya no solamente al Poder Ejecutivo como era antes, sino a todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo e incluido el Judicial. Y además a todo el aparato estatal, es decir, todos los organismos paraestatales, todos los fideicomisos, los órganos autónomos, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, el propio INAI, todos los órganos autónomos, y además toda persona física o moral, incluidos los sindicatos, que perciban o que reciban recursos públicos o que ejerzan actos de autoridad.
en esas condiciones, lo marca la ley, lo marca la Constitución. Y esa ley general recoge la disposición para reglamentarla, como debe de ser, y en el artículo 70 dice cuáles son todas las obligaciones que corresponden a todos los sujetos obligados. Pero vamos a pensar que aquí el legislador hizo una miscelánea y metió todas las obligaciones. Y después dijo, en el artículo 78, voy a hablar de cuáles son las obligaciones de transparencia que corresponden a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral. Y ahí entran la Secretaría de Trabajo, las Secretarías de Trabajo, o como se llamen en los estados, las juntas federal y las juntas locales de conciliación y arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales correspondientes en las entidades federativas. Pero todo esto son obligaciones para las autoridades. Y en el artículo 79 señala cuáles son las obligaciones que les corresponden a los sindicatos. Y entonces le dice: sindicato, tú estás obligado, porque la Ley Federal de Trabajo te determina, que tú establezcas tus estatutos y tus nombres de tu consejo directivo y las listas de los afiliados, y que des información y que tengas asambleas y que rindas cuentas a tus agremiados. Ese es el ámbito laboral. Pero ¿qué crees? Ahora estás obligado a que tienes que dar información pública, y que no necesito ser un sindicalizado, no necesito ser agremiado, no necesito estar dentro de la institución en la que tú estás, en la que tú tienes a tus trabajadores sindicalizados, sino que yo puedo ser una persona completamente independiente, que tengo interés en conocer cómo está funcionando el sindicato de Pemex, el sindicato de CFE, el sindicato del que sea, siempre y cuando sean recursos públicos, tengan recursos públicos. De tal suerte que no esperes a que yo te venga a hacer preguntas. Publicítalo, ten tu información en tus portales. Y si hay alguna información que no me satisface o que no está, la que yo necesito, te voy a hacer un requerimiento y te lo voy a solicitar. Y entonces tú me tienes que dar una respuesta. Y para eso entras en todo el sistema de una plataforma nacional de transparencia que se está creando y que lamentablemente hemos tenido algunos pequeños problemas en su manejo. Es una cosa enorme que tiene que abarcar a todos los sujetos obligados de toda la República. Estamos hablando locales y federales. Y bueno, pues hubo una falla, pero ya sabemos que estamos trabajando al 100% o al 1000%, tanto las empresas que están responsabilizadas de lo mismo como las propias autoridades dentro del INAI y las áreas que les corresponde este trabajo. Pero entonces, ¿qué preguntas le puedo hacer al sindicato? Yo voy a preguntarle cuántas personas trabajan, cuántas personas afiliadas tienen. Puedo preguntar cuál es su patrimonio, no me lo va a responder, no tengo por qué saberlo. Pero sí le puedo preguntar al sindicato qué hizo con el dinero que solicitó para el festival del Día del Niño, por ejemplo. Y si ese sindicato recibió 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos, tendrá que decir cómo gastó esos 1,000 pesos o ese 1,000,000 de pesos. El otro día me decía un sindicato: bueno, sí, lo que pasa es que me dan, por ejemplo, 1,000,000 de pesos, pero entonces yo hago una reserva y de ese 1,000,000 de pesos tomo 200,000, por ejemplo, para poderlo hacer para otro tipo de actividades sociales que no es propiamente el Día del Niño. Pues mal hecho, indebido, porque tú pides un recurso para gastarlo en una determinada situación y la institución te da ese dinero porque tú lo vas a gastar ahí, porque además los gastos no son porque el sindicato decide que sean como tal, sino porque el sindicato tiene que razonar por qué lo va a gastar, en qué lo va a gastar. Son recursos públicos y por lo tanto tenemos que saber que están bien empleados, que no hay derroche, que no hay un gasto inútil.
y que se va exactamente a lo que se decide. No lo piensen como sindicalizados, piénsenlo como simplemente ciudadanos que pagan impuestos. Oye, si tenías destinado una cantidad determinada para arreglar las fugas de agua, y lo digo porque a ver si me ayudan, porque hace un mes hay una fuga de agua fuera de mi casa y todos los días hablo y todos los días me dicen que hay exceso de trabajo, y yo no sé, pero ya, estamos que nos la arreglen. Entonces, si yo tengo un equipo de personal con material con el que están trabajando para un lugar determinado, yo quiero saber que los recursos públicos que están ahí destinados son efectivamente para pagar el sueldo de las personas que trabajan ahí y para que tengan el material que necesitan para reparar las fugas de agua. Si yo veo que ese dinero se va a otra cosa porque decidieron comprar árboles para plantar, que también los necesitamos, pues está mal, porque la decisión fue mal tomada. Porque por eso tenemos que tener planificación, por eso tenemos que tener programas, y porque todo tiene en algún momento que acomodarse y que ajustarse. Y lo mismo ocurre cuando un sindicato recibe un dinero que solicita. Lo quiero para hacer un programa de deporte. ¿Qué voy a hacer en ese programa de deporte? Mira, voy a gastar 200,000 pesos en uniformes, voy a gastar 50,000 pesos en balones, y voy a gastar 750,000 pesos en becas, en transportes, en todo lo que ustedes quieran, en torneos, en comprar los trofeos, en tener un médico que los pueda atender por si tienen un accidente a la hora de los juegos, para dar primeros auxilios, qué sé yo, todo. Pues sí, lo puedes usar como tú lo señales, pero lo tienes que usar según lo que tú solicitaste. El destino tiene que ser cumplido. No es complicado, pero evidentemente quienes llevan las cuentas tendrán que llevar las cuentas muy bien, tesoreros, financieros, y esas cuentas que tenemos que llevar muy bien hay que hacerlas públicas, no queda más remedio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no cumplimos? Bueno, primero, de este artículo 70 en que se despliegan muchísimas obligaciones, si ustedes las leen, van a poder señalar con una palomita o con una tache aquellas obligaciones que sí les corresponden, porque dicen, sí, efectivamente esto sí lo puedo cumplir. Pero cuando les estén hablando de los funcionarios públicos y que se diga cuál es el sueldo del funcionario público, pues evidentemente el sindicato no tiene funcionarios públicos dentro del sindicato como tal. Son funcionarios públicos con una licencia que trabajan y tal, pero ahí no tienen que desplegar cuál es su sueldo, eso lo tiene que hacer el patrón, el empleador, que sí tendrá que decir quiénes son sus trabajadores y cuánto es lo que ganan, pero el sindicato no. Y luego los sindicatos tienen también empleados que contratan, tampoco les están pidiendo que lo transparenten, a no ser que se los pregunten y les digan cuánto personal tiene el sindicato trabajando, o sea, de quiénes son sus trabajadores, sindicato como patrón. Pues habrá también que dar los datos de cuántas personas están trabajando con el sindicato. ¿Qué pasa con las obligaciones del artículo 70 que sí tenemos que cumplir porque sí vienen al sindicato? Es decir, sí le caben, sí le corresponden, sí es un traje que se puedan poner. ¿Y qué pasa por el incumplimiento de las obligaciones que aparecen en el artículo 79 que son específicamente para sindicatos? Pues les quiero platicar que pasan cosas graves. El incumplimiento está sancionado. Hay amonestación, pero además de amonestación hay sanciones. Y las sanciones, no les quiero platicar, van la más baja de 150 unidades medida hasta 2,500 unidades medida, con la gravedad de que si es reincidente la multa se puede duplicar. ¿Y cómo le van a hacer para que yo, sindicato, pague la multa? Pues te quiero platicar que no voy a ser yo como órgano garante, sino va a ser el SAT quien te la va a imponer.
Es decir, yo te la voy a imponer, el SAT la va a ejecutar. Y con el SAT, no sé si ustedes le tengan miedo, yo le tengo muchísimo miedo. Ahora, ¿qué puedo hacer como sujeto obligado? Pues me voy a ir a defender y voy a decir que no es cierto. No puedes. Las obligaciones de transparencia están sujetas a las resoluciones de los órganos garantes, en este caso el INAI o el InfoDF en el Distrito Federal de la Ciudad de México, y las decisiones que tomen los órganos garantes son irrevocables. Solamente los particulares se pueden defender vía amparo y en algunos casos a través del Tribunal Fiscal y de Administración, en el que podrán impugnar alguna resolución y podrán pedir la nulidad de la misma. Y ahí se van a los juicios que corresponden. Pero como sujeto obligado, tengo que cumplir con las disposiciones que me marca la Ley de Transparencia, la Ley General y la Ley Federal. Solo que la Ley Federal, que es la que impone las sanciones y las multas y tal, remite a las disposiciones de la Ley General para efectos de determinar cuáles son las obligaciones. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? No va a pasar nada, se van a fortalecer, van a tener una mayor credibilidad. Miren, les voy a dar unas estadísticas que, como yo les decía, por favor, no se sientan aludidos, ni mucho menos, porque son datos que nos han estado dando de algunas dependencias, de algunas instituciones, y que pues por justos pagan pecadores. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas nos dijeron en el año 2012 que respecto de la confianza institucional, las instituciones que recibieron las calificaciones más bajas por parte de los entrevistadores fueron los sindicatos, seguidos por los diputados, los senadores, los partidos políticos y la policía. 2013, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y esto lo publica en agosto de 2013, en las instituciones que menos confían los entrevistados son la Policía Estatal, la Televisión, la Cámara de Diputados, los sindicatos y los partidos políticos. Se les hizo a estos entrevistados la pregunta sobre qué tanta confianza tienen en los sindicatos o tenían, y respondió el 50% de ellos no tener nada de confianza, el 28% un poco de confianza, el 15% algo de confianza y solo el 5% manifestó tener absoluta confianza. ¿Qué pasa en la Encuesta Nacional de Viviendas relativa a la confianza en las instituciones que publica Consulta Mitofsky en el año 2015, en septiembre? Las instituciones con niveles más bajos de confianza son los partidos políticos, los diputados, la policía, los senadores y los sindicatos. Es decir, conforme a las encuestas, la evolución de la confianza en los sindicatos ha variado desde el año 2004 al 2014. En el 2004 era de 4.3, en 2005 de 4.5. Se incrementó y aumentó en 5.6 en el año 2006 y más o menos se mantuvo así hasta el año 2012. En 2013 y 2014 empezó a caer otra vez la estadística relacionada con la confianza en los sindicatos. Hay otras encuestas más. Tenemos, por ejemplo, la del INEGI de 2014, que se dice que en México se respeta poco o nada los derechos de los trabajadores, con un 62%, mientras habla en general, mientras que solo el 4% considera que se respetan los derechos de los trabajadores. Y respecto a los sindicatos, el INEGI consulta y dice que una respuesta positiva es del 43.5%, mientras que otra es del 47.8%, que tiene una opinión negativa. Si nosotros queremos hacerle más caso al INEGI por ser más objetivo tal vez,
por cubrir un mundo mayor, pensemos que los sindicatos en confiabilidad están a la mitad, como las elecciones que ahora están tan reñidas, ¿no? Ahí con unos pasitos nada más se están siguiendo. Por supuesto que se habla mucho de los líderes y en algunos lugares los tratan muy mal, en otros los tratan mejor. En este sentido, creo que no tenemos por qué irnos a esos datos, porque habla en general, no sabemos qué tan confiable puede ser el resultado, y todos sabemos de que hay líderes malos, por supuesto, como también reconocemos que hay líderes buenos. Y déjenme que les diga que yo tuve la fortuna de crecer en medio de los temas laborales, como académica, pero también por razones profesionales fuera de la academia, y tuve el enorme gusto de conocer líderes sindicales que son muy criticados y que yo siempre defiendo, y entre ellos está Fidel Velázquez. El señor Fidel Velázquez, hasta donde yo lo conocí, y conocí a su esposa que falleció hace apenas unos años, le sobrevivió muchos más a él. Fueron unas personas que vivían muy bien, sí, pero no con lujos, no con cosas extrañas, no tenían yates, no tenían aviones, no tenían nada. Una gente que vivía bien, de una manera normal, que les dieron a sus hijos una educación normal y que vivieron de una manera tranquila, trabajando mucho para el nivel de los trabajadores. Y estoy convencida de que líderes como Fidel Velázquez en algún momento lograron que el sindicalismo en México se fortaleciera y se constituyera en uno de los pilares que le ha dado solidez política a este país. Las cosas cambian, es evidente, qué bueno que van evolucionando, pero esta evolución nos lleva exactamente a 1977, que se habla por primera vez en la Constitución del derecho de acceso a la información, y que luego en el año 2012 se crea la ley federal y se crea lo que antes se conocía como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, porque estaba limitada, estaba acotada. Y luego tenemos para 2014 la reforma constitucional a la que me he referido y de la que se deriva esta ley general a la que ya nos estamos refiriendo sobre las distintas disposiciones. ¿Qué antecedentes tenemos? Sí tenemos antecedentes. Miren, en el año 2004, con un tema del sindicato Uniroyal, solicitó los estatutos y el padrón de agremiados y no se los dieron. Entonces el solicitante señaló que era miembro del sindicato y que tenía derecho y que no se le quería dar la información. La Secretaría del Trabajo dijo que no le podía entregar la información porque era considerada como confidencial. Lo confidencial son solamente los datos personales. Derivado del análisis que se realizó por parte del IFAI en aquel entonces, se determinó que por lo que hace al padrón, de aquella época se dijo, el padrón de agremiados se debía entregar en versión pública, es decir, los nombres pero no los domicilios, y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social era la autoridad encargada de hacer que ellos se cumplieran. Por lo que hace a los estatutos y a la toma de nota, se ordenó la entrega de la misma. Así, algunas autoridades laborales, principalmente la Secretaría del Trabajo, empezaron a publicar los estatutos, los reglamentos interiores y los contratos colectivos. Pero a todos nos consta que si nosotros llegábamos a las juntas y pedíamos un contrato colectivo, no nos lo daban. Hoy eso está totalmente terminado. Por lo que hace a los sueldos, antigüedad, salarios y prestaciones de los comisionados sindicales, en el recurso de revisión, les doy el número 008/04, se solicitó la información respecto de los trabajadores comisionados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que entonces correspondían a la hoy extinta Luz, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y se negó la información argumentando que era confidencial. En la resolución de dicho recurso se instruyó que se entregara la información, dado que dichos trabajadores estaban contratados por un ente público y por lo tanto tenían que dar la información. Ahora, por parte del IFAI también se emitieron otras resoluciones que se relacionan con los recursos públicos entregados entre 2006 y 2009, que dieron lugar a la expedición de criterios. Estos criterios, les quiero decir, que son también con lo que los
los expertos que ayudaron a los senadores, los asesores, que entre ellos estaban evidentemente comisionados del entonces IFAI, y gente que se dedicaba a este estudio, pues dieron todos estos datos y dijeron, bueno, los sindicatos hemos tenido preguntas, solicitudes de información y estos son los criterios que el IFAI ha tenido y los legisladores los tomaron en cuenta para poder reglamentar. En el 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el tema de, la reforma laboral, pero no sé, ya me referí yo a esta, ya me referí a los artículos de la Ley Federal de Trabajo, no quiero ser repetitiva, y lo que quiero solamente era mencionar cómo también en Pemex, que han estado solicitando que se den información, cómo Pemex se ha defendido y cómo los amparos reiteradamente le han dicho a Pemex, tienes que dar la información. Bueno, y ustedes me dirán, sí, pero todos esos sindicatos se rigen por el apartado A del artículo 123 y tienen una ley federal de trabajo, que usted ya nos mencionó aquí, en la que nos dice que el artículo 371 y el bis y el 300, creo que es 91, perdón que no lo diga ya correctamente, que se refiere a la publicidad que deben de tener los contratos colectivos de trabajo, pero eso es para el apartado A. Ya vemos sindicatos que somos regidos por el apartado B del 123 y que tenemos una Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. Y entonces yo diría con una fácil, así, con una plumacito les diría, sí, pero la Ley Federal de Trabajo es la supletoria de la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. Y todo lo que no esté reglamentado en esta ley tiene que ver cómo está reglamentado en la Ley Federal de Trabajo. Y por supuesto no me puedes decir que no estás obligado a la transparencia, porque el artículo 6 no señala sindicatos del apartado A o del apartado B, sino habla de sindicatos en general. Y por lo tanto, los sindicatos que se regulan por el apartado B están exactamente igual de obligados e igual lo tienen que hacer. No sé si en algún momento, bueno, respecto a los comités de transparencia, los sindicatos tienen que tener sus comités de transparencia. Es que somos muy poquitos los que estamos en el comité directivo. Pues mira, aunque sean 5, de todas maneras uno va a tener que ser el comité de transparencia y va a tener que ser auxiliado por los demás. Pero todos los sindicatos, pues bueno, sea un sindicato muy chiquito, pero de todas maneras tiene que tener personal. Y como les decía también, la obligación de tener un portal de obligaciones y de poder estar externando la información, subiendo la información. Las sanciones que aplican conforme a las leyes, a la ley federal, pueden ser por no cumplir con las obligaciones de transparentar, es decir, por no subir al portal lo que tengo obligación de subir, como también puedo ser sancionado por ocultar información, por decir que no la tengo, por decirla en una forma distinta, por tergiversar la información. Y por lo tanto, señores sindicalistas, les recomiendo que tengan sus archivos completamente en orden. Si no tienen los archivos organizados y ordenados, no se vayan a la memoria porque van a ser sancionados constantemente. El archivo es la memoria más fiel que podemos tener. Si nosotros tenemos nuestros archivos organizados, podemos en un momento determinado encontrar la información que nos solicitan. Y les quiero decir, por ejemplo, el Seguro Social. Miren, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución a la que le llueven solicitudes como ustedes no tienen una idea. Y el pobre Instituto Mexicano del Seguro Social tiene digitalizada una parte muy importante de su información, pero otra no. Otra no, pues tiene 73 años de servir y tiene 70 millones de afiliados y beneficiarios. Y le preguntan, oye, Seguro Social, fíjate que yo trabajé en la empresa La Luz en 1950 y luego trabajé ahí como 3 años, coticé, pero después, 2 años después me fui a trabajar al estado de Guanajuato y ahí trabajé en una comercializadora, una granja. Pero luego me fui a trabajar a la Ciudad de México y ahí trabajé para el gobierno, entonces dejé de cotizar para el Seguro Social. Pero fíjate que luego me fui a Veracruz y entonces ahí sí también trabajé para una empresa y tal. Oye, dime cuáles son mis cotizaciones y esto y tal.
Y el Seguro Social tiene que estar buscando información que muchas veces ya la tiene organizada, pero que hay veces que entre tantas delegaciones y entre tantos archivos que no están digitalizados, le cuesta mucho trabajo encontrar la información. Y aparte de que le cuesta mucho trabajo, le cuesta mucho dinero. Y encima de todo, lo estamos constantemente recriminando que no cumple, pero de todas maneras les quiero decir que el 98% de nuestros recursos, de nuestras resoluciones son cumplidas por fortuna en el ámbito global. Pero si tú tienes la información, te evitas que te la vuelva a pedir por segunda vez, que te diga tienes que volver a buscar. Mejor de una buena vez saco la información y la tengo. Y cuando la información es inexistente, la ley te concede que pueda ser inexistente y no te obliga a que fabriques información. Pero demuéstrame que tienes tus archivos en orden. Tenlos constantemente. Los órganos garantes vamos teniendo ya facultades para verificar, esto es, para ir a hacer de cierta manera una especie de inspección para poder saber si se están cumpliendo con las obligaciones. Seguramente lo haremos de manera aleatoria, con 156 sindicatos a nivel nacional. En cada estado lo hará con los sindicatos locales. En el Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, lo estarán haciendo también con los sindicatos que están en el ámbito jurisdiccional de esta ciudad, de este estado. Pero no estamos exentos del cumplimiento de las obligaciones. Creo que yo he hablado ya lo necesario, lo suficiente, y si ustedes tienen alguna pregunta, si la puedo responder, con mucho gusto quedo a sus órdenes. Gracias. Tengo el vaso, ¿sabes? Por ahí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, también queremos agradecer la presencia de la señorita Marisol Cruz Moreno, delegada de la sección 15 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Yo soy abogada de más sindicatos y tengo una preocupación en relación con los líderes de los sindicatos que asesoramos. Se pudiera pensar que las sanciones por incumplimiento te requieren una información, no la rindes, te multan, te la vuelven a requerir, porque el objetivo de la institución, ya sea local o federal, es que la información se proporcione al solicitante, ¿no? Y se podría pensar que es un tema de dinero, ¿no? Si un sindicato muy grande tiene mucho dinero, pues podrá pagar muchas multas. Yo quisiera como dejar el tema sentado, que eso no libera de que existen responsabilidades en otras vías en caso de incumplimiento de esta información, porque la información publicada está en plataforma y las propias instituciones podrán ver también que los recursos que se entregan son destinados para el fin para el que son entregados. O sea, que no se piense, pues es la pregunta que yo quiero hacer, si solamente va a ser un tema de multas. Sé que la institución no puede imponer otro tipo de sanciones, porque son las que tiene, pero que quede claro que eso no libera que otras instituciones puedan imponer las sanciones que las leyes marquen, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, si estamos hablando de los sindicatos como tal, no ocurre lo que pasaría con otras instituciones en las que hay un órgano interno de Contraloría, que es a donde nosotros tendríamos que decir, es decir, no cumpliste con la resolución, tienes tantos días para cumplir. No cumpliste, pero verifico que no cumpliste, y entonces y es muy fácil, porque los propios interesados se van a encargar de avisarnos que no se cumplió, además de que tenemos las facultades para verificarlo. Si no cumpliste con esta resolución, entonces yo voy a recurrir a tu órgano jerárquico para darle cuenta de que al órgano interno de Contraloría se le dará aviso del mismo.
Si el jerárquico superior no hace caso tampoco, también será sancionado. Y en estos casos las multas que se impongan deben de pagarlas de su propio patrimonio, porque está prohibido pagar la multa con recursos públicos. Ahora, hay amonestación, desde luego, y luego hay también el tipo de sanciones. Pero institucionalmente, si no cumples, también te puedo sancionar. Ahora, te impongo las multas, y las multas pues las tiene que pagar finalmente una persona física que es la responsable de cumplir con esa obligación. Yo no quiero pensar que el día de mañana, como en este país, que cuando no cumplimos impuestos, entonces ahora le ponle cárcel porque no cumple y entonces ya empezó a cumplir la gente. Pues yo no quisiera que llegara a ese tema jamás en México, que el no cumplir con las obligaciones de transparencia llevara a un encarcelamiento, porque en primer lugar no creo en las cárceles y no creo que tengamos que estar trabajando de esa manera sino por convicción, sino porque realmente estamos convencidos de que debemos de cumplir. Si no tenemos una ciudadanía fortalecida, una ciudadanía que trabaje con ética, pues entonces no vamos a poder funcionar. Y la democracia real requiere una ética por parte de todos nosotros. De nada. No voy a contestar 3 preguntitas y me voy porque me he dado cuenta que ya hablas. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también tengo una pregunta, pues, que en nuestro caso personal es muy interesante. En nuestro caso, nuestro comité sindical no recibe el presupuesto de parte de las autoridades. Las prestaciones nos las dan en especie. Entonces, la pregunta que tenemos al respecto es si las autoridades de la entidad a la cual pertenecemos, el INAI les pide información, ellos sí pueden proporcionarla al respecto de lo que le proporcionan en especie al comité sindical. No, usted tiene que dar, de todas maneras, que sea en efectivo o en especie, son recursos públicos y tiene que dar información de lo que recibe y en qué lo utiliza. Nosotros en un momento dado tenemos que dar esa información también al respecto a que las prestaciones nos las cobran en especie. Sí, sí. O sea, porque el presupuesto, por decir, asignado al comité sindical no llega a nuestras manos. Lo que el sindicato reciba, ya sea en recurso público. Muchas gracias. No se preocupe. Lo que el sindicato reciba, sea en efectivo o sea en recurso público, tendrá que dar de todas maneras cuenta. Si la institución, usted me dijo que venía del metro o de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Si a ustedes les van a dar para el Día del Niño paquetes con juguetes y demás para que los puedan distribuir, o el Día de la Madre, los artículos electrodomésticos, o el Día del Maestro, o el Día de la Secretaria, y les van a dar regalos, esos regalos tienen ustedes que dar cuenta de que los reciben y de que los entregan y a quienes se los entregan, definitivamente. De hecho, en este caso, la misma entidad la que se las entregan. Ellos son los que me entregan. No, eso es diferente, ya ellos son los que tendrán que dar cuenta. A nuestras manos no llegan ni en especie. No, usted no tiene que dar cuenta de lo que no lleva a sus manos, evidentemente, eso es la institución la que lo tendrá que hacer. Pero usted se va a dar cuenta si la institución no transparenta ese gasto. Y usted le puede hacer una pregunta a los patrones, a los empleadores, les puede hacer una solicitud de información preguntando cuánto gastaron en esos regalos que van a dar. Y entonces la institución tendrá que darle a usted la respuesta, porque no se la puede negar, y le tendrá que decir si en el presupuesto de la institución está programado gastar 1 millón de pesos, si ese 1 millón de pesos en regalos, en obsequios, si ese 1 millón de pesos ya se agotó con los obsequios, que le digan en quién, cómo y cuándo se distribuyeron. O sea que también a ustedes les va a servir esa información. Muchas gracias. No, de nada. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Hace algunos 2 o 3 años tuve la oportunidad de colaborar con gente de una central obrera y precisamente, más que escuchábamos esta situación de la transparencia y comentábamos en ese entonces la cuestión de hasta dónde es el recurso público. Ahorita que lo escucho, pues, en aquel entonces hice el comentario que no estaba tan errado cuando decía es que la cuota sindical no es recurso público,
porque ya está extraída de un salario, ya no es recurso público. Pero aguas con las transferencias, con todas las partidas que se le asignan fuera de la cuota sindical, porque ese sí es recurso público, ¿no? Ahí sí estamos hablando porque no tiene razón de ser más que por la cuestión de algún contrato colectivo, algún convenio. Entonces, esta situación me lleva a pensar que los sindicatos, para efecto de lo que usted dijo, de demostrar no poder hacer cierta información, negarse, deben tener muy bien organizado, y esto es entonces que deberían llevar dos contabilidades, la de la cuota, gastos por cuota sindical, y la de gastos por transferencia, recursos, preventas, lo que tengan, ¿no? Lo que hayan recibido. Y de esa forma podrían en un momento dado decir, esta parte es de interna y la resolvemos nosotros, y esta otra es la pública. Aquí la pregunta es si estoy en lo correcto o estoy equivocando mi apreciación. Sí, yo digo que para evitar una mala interpretación, no hablemos de dos contabilidades, porque entonces podría pensar que tengamos una buena y una mala. Es decir, pensemos que la contabilidad es la contabilidad que se tiene que llevar, pero naturalmente que dentro de la contabilidad puedo llevar mis separados en los cuales sé muy bien qué es lo que tengo que administrar para rendirle cuentas al sindicato, por supuesto, a los agremiados, pero también sé cuál es la parte que tengo que dar de información en general. Los sindicatos, es decir, el agremiado va a tener derecho a saber todo, no solamente lo que le corresponde a él como agremiado, sino toda la información que el agremiado quiera tener por fuera. Esto es, mire, si nosotros pensamos en un club deportivo particular, en el que los socios se afilian, pagan sus cuotas y tienen sus asambleas en las que les informan, cualquier miembro de un deportivo, de un club social, puede llegar y pedir cuentas. A ver, yo quiero saber cómo están los gastos, en qué se gastó, cómo se gastó. ¿Por qué? Pues porque yo estoy dando dinero y quiero saber en qué se gastó. Muy bien, pero ese club deportivo no tiene por qué hacerlo público. Si yo llego y digo, oye, quiero que me digas en el Club Deportivo Chapultepec cuánto reciben de cuotas y en qué gastan de mantenimiento y cuánto les cuesta el salvavidas y cuánto... No, pues, ¿tú quién eres? A ti no te tengo por qué dar información. Pero si yo soy un socio, sí tengo derecho a saberlo. Entonces, lo mismo pasa exactamente con el sindicato. El agremiado tiene derecho a saber lo que su sindicato le tenga obligación de informarle, porque la ley se lo exige, como también pueda pedir más información que no esté obligado y que la tenga que tener. Exactamente. No sé si con esto le doy respuesta. Del público. Claro, no, por supuesto. Un particular no puede llegar y preguntarle al sindicato, dime cuánto es el monto de las cuotas sindicales y dime qué lo gastaste. No. Oye, este es un patrimonio que tengo yo, pero que además yo lo he generado con otros medios. ¿Por qué? Porque tengo un club deportivo y en ese club deportivo lo rento para fiestas, tengo tal, muy bien. Pues eso es lo que tú estás generando con tu patrimonio, ahí no entro. Es decir, en la obligación de cuidar la libertad de autogestión, el derecho de autogestión que tienen los sindicatos, lo tenemos, aunque no lo diga como tal la ley, lo tenemos muy claro todos. No hay de ninguna manera tal. Y por supuesto que también sería importante, iba a decir algo más, pero creo que ya se me olvidó, era, no sé, algo iba yo a decir, perdón, se me fue la idea de lo que quería mencionar, pero yo espero haberle respuesto. Muchas gracias. Algo me va a decir importante, se me olvidó, los años se me van con la memoria. El Sindicato Independiente de Trabajadores. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.